Mi nombre es Cora Asteger y voy a hablar del tejido muscular. El tejido muscular es un tejido especializado para la contracción, la producción de movimientos y se caracteriza por ser muy vascularizado e inervado. Los músculos están compuestos por diferentes tejidos, siendo el más característico el tejido muscular, que tiene capacidad contráctil, es decir, que es capaz de modificar su longitud, lo que se traduce en movimiento. El músculo está formado por células musculares, también llamadas fibras musculares. Las fibras musculares están compuestas por estructuras longitudinales denominadas miofibrillas, que están formadas por filamentos de actina y miosina, además de una proteína unión, la meromiosina, que permite modificar su longitud. El tejido muscular está compuesto por células musculares, las cuales por ser alargadas en su área de contracción se las llama fibras musculares. Aparte de células musculares se les llama miocitos. Por tejido conectivo que da sostén, posee los fibroblastos, conduce los vasos sanguíneos y los nervios, se encargan de unir las células. Y por vasos sanguíneos. Se caracteriza por sus células alargadas, abundante tejido conectivo de sostén, abundante red vascular, la cual se va a encargar de nutrir al tejido muscular y de tirar productos de desechos. Normalmente la red vascular está conformada por una red capilar de tipo 1 o continuos. Y por contracción y conducción. Este permite que el impulso nervioso se distribuya hacia todas las fibras musculares para permitir la contracción. Sus funciones son producción de movimientos corporales. La actividad de todo cuerpo depende de la función integrada a los huesos, articulaciones y músculos. Estabilidad de la postura. Las contracciones de los músculos estabilizan las articulaciones y ayudan a mantener la postura. Regular el volumen de los órganos. La contracción sostenida de las bandas anulares del músculo liso, llamados esfínteres, evita que el contenido de vísceras huecas salgan de ellos. Movimiento de las sustancias del cuerpo. Se encargan de regular la velocidad del flujo de la sangre. Las contracciones del músculo liso mueven los alimentos y sustancias como la bilis y enzimas por el tubo digestivo, impulsan los gametos a través del aparato reproductivo y desplazan la orina por el aparato urinario. Y producción del calor. El tejido muscular también genera calor, que en gran medida se utiliza para mantener la temperatura corporal normal. El tejido muscular se clasifica según su estructura y su función. Estructuralmente pueden ser estriados y lisos, y funcionalmente voluntario e involuntario. Los tipos de músculos son músculo estriado voluntario, músculo esquelético, músculo liso involuntario, músculo liso y músculo estriado involuntario, músculo cardíaco. El músculo estriado voluntario se encuentra insertado en los huesos, aponeurosis y la piel de la cara. El músculo liso involuntario en los órganos del aparato respiratorio, digestivo, reproductor, en los vasos sanguíneos, en el ojo, entre otros. Y el músculo estriado involuntario en el miocardio y los grandes vasos insertados en él. Voy a hablar del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, o también llamado miocardio, es un tejido muscular estriado como los músculos esqueléticos que se encuentra solamente en el corazón. Es un músculo de contracción involuntaria, decimos que es funcionalmente liso. Su contracción está controlada por el sistema nervioso autónomo, el cual va a permitir ajustar la frecuencia y la fuerza de las contracciones. ¿Cuál es su función? Su función principal es comprimir la pared del corazón para bombear la sangre y hacer que ésta llegue a todo el cuerpo, es decir, producir el latido cardíaco. Su estructura, el músculo cardíaco está formado por cardiomiocitos. Los cardiomiocitos son células mononucleadas, es decir, que contienen un solo núcleo. Este núcleo es alargado y se ubica en el centro. Los cardiomiocitos son células cortas, anchas y ramificadas. Presentan estrías transversales o miofilamentos con bandas oscuras que corresponden a filamentos de actina y miosina en su citoesqueleto, y también presentan bandas claras que corresponden solamente a filamentos de actina. Estos cardiomiocitos se unen para formar fibras que están atravesadas por bandas lineales llamadas discos intercalares. Como mencioné anteriormente, están los discos intercalares, que son los puntos de unión de una célula con otra.
Estos contienen 3 tipos de uniones celulares. La fascia adherente, que es la responsable de conectar los extremos de los miocitos para formar fibras. Después está la mácula adherente, desmosomas, que lo que hace es fijar los filamentos intermedios y evitar la separación de las células del miocardio cuando éste se contrae. Y las uniones comunicantes, o también llamadas de hendidura, permiten la sincronización contráctil. Las microfibrillas y sarcómeros. Los sarcómeros son porciones específicas de las miofibrillas que están localizadas entre 2 líneas Z y son las responsables de la apariencia estriada del tejido cardíaco. Estos sarcómeros están compuestos por filamentos gruesos que están formados por miosina y unidos por una banda llamada línea M y por filamentos delgados que están formados por polímeros de proteína alfa-actina y unidos a la línea Z. El músculo cardíaco tiene un sistema de membranas, que este sistema de membranas está formado por diadas, donde hay un túbulo T y una cisterna terminal. La membrana plasmática se encuentra cubriendo la célula que forma imaginaciones, que se le llaman, acá donde aparecen los túbulos T, que luego se pueden observar redes, ahí en la imagen se pueden observar las redes que están formadas por el retículo sarcoplasmático. Estas, cuando entran en contacto con el túbulo T, se dilatan y forman la cisterna terminal. La unión de la cisterna terminal y el túbulo T es lo que forma la diada, que es la estructura que ayuda a conducir el impulso de la despolarización de la membrana, lo que da inicio a la contracción muscular. Mi nombre es Lucía Zurbera y voy a hablar sobre el músculo esquelético. El músculo esquelético es el protagonista principal que genera el movimiento humano. Está situado en múltiples partes del cuerpo y se caracteriza por la presencia de estrías transversales y también por su propiedad de contraerse de forma voluntaria. Las células del músculo esquelético tienen miles de núcleos, son multinucleadas. En otra diapositiva tenemos la estructura del músculo esquelético, que está estructurado por el perimicio, que está lleno de fibras musculares, es una membrana de tejido conjuntivo blanca y brillante, el endomisio, que es un tejido activo que envuelve el perimicio, rodea cada fibra muscular, y el epimisio, que es el forro externo del músculo. La célula de este tejido es la fibra muscular, que es alargada y tiene miofibrillas, que tiene la capacidad real de contracción. Estas miofibrillas contienen una banda I, que acá encontramos fibra de actina, que son finas y claras, y una banda A, que encontramos fibra de miosina, que son más gruesas y oscuras. La fibra de actina está estructurada por tropomiosina, que se encuentra ubicada en los espacios que hay entre la cadena de la actina, y su función va a ser la de proporcionar estabilidad de los filamentos y también regular el acceso de otras proteínas que se unen a la actina. Y también va a estar estructurado por troponina, que hay 3 tipos de esta. La troponina T, que se une con la tropomiosina, la troponina C, que tiene afinidad con el calcio, y la troponina I, que tiene afinidad con la actina y la miosina. Y la otra fibra, la fibra miosina, es una proteína fibrosa que está implicada en la contracción muscular por interacción con la actina. Acá tenemos la cantidad de huesos del músculo esquelético, que está formado por 206, sin contar los pequeños huesos sesamoides ni los huesos suturales o supernumerarios, que algunas personas lo tienen en el cráneo. Hola, Valentina Blanchetti. Voy a terminar de contar sobre la división, las funciones y dónde se encuentra. El esqueleto axial está formado por 80 huesos de la cabeza, cuello y tronco. El esqueleto apendicular está formado por 126 huesos de los miembros, incluida la cintura escapular y pelviana. Estos tejidos musculares se sitúan en las extremidades superiores e inferiores, en el tronco, cabeza, cuello y cara. Es decir, que son los que en su mayoría se sitúan más superficial. El músculo, además de ser el encargado de la contracción muscular, gracias a la presencia de la actina, miosina y de sus otros componentes, también tiene funciones relacionadas con la postura, movimientos articulares, las diversas posiciones que adquirimos durante las actividades cotidianas. Produce un movimiento, un desplazamiento, genera energía mecánica por la transformación de energía química,
da una estabilidad articular, sirve como protección, ayuda al mantenimiento de la postura, aporta calor por su abundante irrigación, por la fricción y por el consumo de energía. Estos músculos están unidos a los huesos a través de los tendones. Los tendones son una especie de cuerdas hechas de un tejido muy resistente que conectan los músculos y los huesos entre sí. Los tendones están tan bien unidos a los huesos que cuando contraes un músculo, el tendón y el hueso se mueven a la vez. Las fibras musculares se relajan cuando ya no está presente la señal del sistema nervioso. Los iones de calcio se unen a la troponina C, estos son liberados por el retículo sarcoplástico. Al unirse a la troponina cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento deja libre al sitio activo de la actina para que la cabeza de miosina se pueda unir. La cabeza de la miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis de este ATP, dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis de la ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca y se produce el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Cambia el ATP por otro, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Después se vuelve a activar la cabeza miosina, se produce la hidrólisis del ATP dejando el ADP y el fosfato inorgánico y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular. Este mecanismo termina cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplástico, se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original, entonces la cabeza de miosina ya no tiene donde unirse y se termina la contracción. Hola, mi nombre es Agostina Alegría y voy a dar el tema de músculo liso. El músculo liso es un tipo de tejido que comprende uno de los componentes musculares presentes en todos los órganos internos. Se puede encontrar en vasos sanguíneos, linfáticos, órganos del aparato digestivo, vejiga, como es el útero y la piel. Cada músculo en el cuerpo está compuesto por células llamadas fibras musculares. Esas fibras musculares son células largas y delgadas que pueden hacer algo que otras células no pueden, son capaces de encogerse. Ese acortamiento de las fibras musculares se llama lo que es la contracción. Se pueden contraer porque están hechas de proteínas. Esas proteínas son la actina y la miosina, que forman los filamentos largos, ¿sí? Cuando se contraen los músculos, estos filamentos proteicos se deslizan o se van moviendo, acortando esa longitud de la célula. Cuando tus músculos se relajan, la longitud se vuelve a extender a la posición previa. Casi todos los movimientos del cuerpo son resultado de esta contracción muscular. Tenemos lo que son los músculos voluntarios, ¿sí? Que están bajo el control consciente, y los músculos involuntarios, ¿sí? Que se encuentran bajo el sistema nervioso autónomo. El tejido muscular liso se caracteriza en contracciones lentas y relativamente débiles, ¿sí? Su funcionamiento, como habíamos dicho, se encuentra bajo el sistema nervioso autónomo. En cuanto a la estructura de este músculo liso, las fibras sí son en forma de uso y acidófilas. Las células se agrupan para formar los manojos musculares. La estructura interna no está organizada. Las células del músculo liso no tienen sarcómeros, que es la razón por la que no tienen esa apariencia estriada. Está regulada por los neurotransmisores, hormonas y factores químicos locales, como el oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno. Como tal, la función y el control de la contracción del músculo liso variarán dependiendo del órgano en el cual se ubique y la función de ese órgano o sistema.
Sus funciones como el sistema digestivo, que es la propulsión de la comida por los intestinos, el sistema cardiovascular, sí, de la regulación de la presión sanguínea, el sistema urinario, la regulación del flujo urinario y micción, sistema reproductivo, las contracciones uterinas durante el embarazo o la propulsión de esperma y el parto. Sistema respiratorio, regulación del diámetro de los bronquiolos, sistema tegumentario, la piloerección y el sistema sensorial, miosis y migración. Después tenemos los tipos de músculo liso, que son dos, los músculos unitarios y los músculos multiunitarios. Los unitarios son conocidos a su vez como sincitiales o viscerales, son aquellos donde las fibras se contraen juntas. Se encuentran en el sistema vascular y en las paredes de los órganos internos, regulado por fuentes no nerviosas, hormonas y neurotransmisores. Los músculos multiunitarios, las fibras individuales son capaces de contraerse independientemente. Este tipo de músculo es encontrado en los músculos ciliar, dilatador y esfínter pupilar del ojo, así también como el músculo erector del pelo.